44 asesinadas en lo que va de año, casi 1000 en los últimos 15. El machismo ya ha matado más que ETA y esa banda terrorista ha sido derrotada. ¿Pero lograremos derrotar al terrorismo machista? Esto es La Dos Noticias. Comenzamos. La violencia contra la mujer es la base del machismo y la violencia contra todo ser humano que no encaje en el dogma de la masculinidad tradicional, porque el machismo no soporta que se cuestione su modelo de hombre. Las mujeres hace tiempo que alzaron la voz, que se hartaron de ser víctimas. Ahora hace falta que lo hagan los hombres y lo que llamamos sociedad en su conjunto, que pasemos a la acción. Es el mensaje que hoy ha lanzado la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en el acto institucional por el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el domingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa violencia es demasiadas veces sexual y todavía aquí en España, un país pionero en la lucha contra la violencia de género, las víctimas no tienen información sobre qué hacer tras una violación ni centros especializados a los que acudir y sufren interrogatorios incómodos que las cuestionan y procesos judiciales traumáticos. Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que sitúa a España en la cola de Europa en número de denuncias por violencia sexual. Raquel, de 15 años, llevaba meses sufriendo acoso sexual por un hombre en las redes. Cuando se atrevió a denunciar con su madre, sintió que no la creían. La policía las mandó a casa y al día siguiente Raquel se suicidó. Llegamos al juicio, no hay ningún tipo de protección, no hay nada. O sea, la madre de una menor que se ha suicidado tiene que estar enfrente del agresor de su hija. El agresor riéndose en mi cara. Su caso no es aislado. En España el problema es especialmente grave. Según constata el informe de Amnistía Internacional, las mujeres no denuncian sencillamente porque no se fían del sistema. Según Eurostat, estamos en el puesto 25 de 32 países europeos en número de denuncias. La estigmatización, la falta de confianza en las autoridades para resolver el problema, no ser creídas, es el elemento que hace que las mujeres no denuncien en España. Justicia que sienten injusta y que hace que no quieran pasar por un calvario que empieza en el momento de la denuncia. De ser violada, tener ese trato por parte de las autoridades que se supone que tienen que ayudarnos, pues es muy fuerte. O sea, para mí fue lo peor. Preguntas como ¿por qué no puso resistencia?, ¿habías consumido alcohol o drogas? O ¿por qué sigue haciendo vida normal?, hacen que las víctimas sigan invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas. Y las que se atreven a denunciar, según el informe, se arrepienten por el infierno que supuso. Ya es hora de que me creas. Ese es el nombre de este informe de Amnistía que pide 6 medidas urgentes. Protocolos para las víctimas, políticas públicas coordinadas, especialización de los profesionales, abogados gratuitos y ayudas económicas y psicológicas para las víctimas y la elaboración de estadísticas que den una idea de la gravedad del problema. Medidas que hagan que las víctimas de la violencia sexual dejen de ser un número más para la justicia. Hoy 2 sentencias muy polémicas confirman este informe. A 2 semanas de conocer el fallo de La Manada, la Audiencia de Navarra ha condenado a solo 10 meses de prisión por maltrato ocasional a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a su mujer. Descartan la tentativa de homicidio porque la liberó, resaltan, de forma libre y voluntaria cuando sus hijos menores le suplicaron que no matara a la madre. Y en Lleida, la audiencia ha condenado a 4 años y medio de cárcel a un tío y su sobrino por delito de abuso sexual a una mujer con la que mantuvieron relaciones sexuales sin consentimiento. La víctima dijo no con insistencia, pero el tribunal rechaza que fuese agresión porque dice no hubo violencia. Hoy el Congreso debería haber elegido a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces, pero ni lo han intentado. El PP dio por roto el pacto que alcanzó con el PSOE tras el WhatsApp del portavoz de los populares en el Senado y la renuncia del juez Marchena. Todos los partidos han retirado los nombres propuestos y hasta están repensando las reglas del juego.
Hay quien quiere volver a la transición, cuando eran los propios jueces los que decidían la composición de sus órganos. Tal era el corporativismo ideológico que torpedeaban el curso de las leyes más controvertidas. Así que en 1985 el PSOE decidió que el Parlamento, como legítimo representante del pueblo, elegiría al Olimpo de los jueces, y desde entonces ningún gobierno ha revertido esa ley. Ahora el debate está más abierto que nunca. Ciudadanos y Partido Popular proponen que vuelvan a ser los jueces los que elijan a la mayoría de sus vocales. El PSOE está dispuesto a cambiar la metodología, pero insiste en que siga siendo el Parlamento quien decida, mientras todas las asociaciones de juristas apuestan por ser ellos los que elijan sus órganos de gobierno, y está en cuestión la independencia judicial. Tal y como está planteado, el Consejo General del Poder Judicial debe garantizar la independencia de los jueces. Son 20 vocales, 10 elegidos por mayoría de 3/5 en el Senado y 10 en el Congreso. Los propios jueces presentan su lista de candidatos y los partidos pactan sobre ella. Francia, Portugal o Italia tienen un sistema muy similar al nuestro en cuanto a que el Parlamento tiene la palabra. En los países nórdicos, los políticos no se inmiscuyen en los órganos judiciales. Y para Estados Unidos y Reino Unido, un Consejo Judicial no es imprescindible en un Estado constitucional. Defender el medio ambiente o los derechos humanos en Latinoamérica puede costarte la vida. Allí se cometen el 75% de todos los asesinatos de activistas. Su persecución y acoso está a la orden del día y se hace con total impunidad. Ciudades como Madrid han puesto en marcha programas para acoger temporalmente a estos defensores y ofrecerles un lugar donde protegerse. Han pasado ya 2 años de este momento. La firma del acuerdo de paz entre Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, líder de las FARC. Acababa así el conflicto armado más antiguo del mundo occidental. ...60 años de guerra que han dejado 260.000 muertos, 80.000 desaparecidos y 7 millones de desplazados. Un sangriento pasado que Colombia empieza a superar. Las FARC se han desmovilizado, han entregado 9.000 armas y la tasa de homicidios es la más baja en 40 años. Aún así sigue habiendo violencia y se ceba con quienes más defienden la paz, los activistas de derechos humanos. El asesinato de líderes sociales, de campesinos o ecologistas no deja de aumentar. 343 muertos en apenas 2 años. La situación de los líderes sociales y lideresas sociales se ha agudizado, se ha agravado y se mantiene en unos niveles equiparables al momento del conflicto armado previo a la firma de los acuerdos de paz. Pocas veces se llega a saber quién está detrás de esas muertes, porque no se investiga. A veces son paramilitares o sicarios, e incluso las propias fuerzas de seguridad. Porque para el Estado colombiano, los activistas no son víctimas de ningún conflicto y justifican los asesinatos en líos de faldas o el narco. La Fiscalía en Colombia sigue insistiendo en que no tiene, la agresión no tiene una relación directa con la labor que está desempeñando el líder o la lideresa, sino que está relacionado con un tema amoroso, con problemas personales. A Rudy Estela, campesina y líder del movimiento Ríos Vivos, alzar la voz por el derecho a habitar su tierra en Antioquia le ha costado demasiado. Mi esposo lo desaparecieron hace 27 años. Me asesinaron 2 hermanos, el mayor de la casa y el niño. Soy una mujer que fui violada a los 10 años. Entonces, decido ser defensora de derechos humanos, buscando las raíces y la verdad. Los activistas colombianos piden a su gobierno que les proteja, porque la impunidad solo alimenta el odio y la violencia. Y de eso ya sabe demasiado Colombia. Hacer de altavoz de esto es una profesión de alto riesgo en Latinoamérica. El último informe de la ONG Frontline Defenders habla de al menos 212 activistas asesinados en la región el año pasado. Es la zona del mundo más peligrosa para ellos. En los últimos días, la muerte de un joven líder mapuche al sur de Chile ha revolucionado al país y ha reabierto el debate sobre el activismo medioambiental, que en Latinoamérica suele ser sinónimo de pueblo indígena.
Camilo Catrillanca era un líder estudiantil. Hace 2 semanas un grupo de carabineros, la policía chilena, le mató por la espalda. Ellos dicen le confundieron con un ladrón de coches, pero en la calle lo tienen claro. Detrás del suceso está el conflicto por la tierra. Esta represión viene desde muchos gobiernos anteriores, porque ellos quieren sacar a los mapuches de sus tierras para imponer forestales. La lucha de los pueblos indígenas por defender los recursos es una constante. Ellos controlan el 40% de las áreas naturales del planeta, según la revista Nature. Colombia es el país con más activistas asesinados y le sigue Brasil. Según la ONG Global Witness, entre ambos países se asesinó a 156 activistas el año pasado. El conflicto por el terreno más mortífero en 20 años ocurrió en Brasil hace 1, cuando la policía mató a 10 activistas sin tierra que ocupaban una granja en la región del Amazonas. México es el tercer país más letal para los defensores de la tierra. Estos días, miles de indígenas tzotzíles están abandonando sus casas ante la presencia de grupos militares. Y ahorita estamos sin alimentos, sin medicamentos y todo. No saben bien de qué huyen, pero en la memoria están los enfrentamientos de 2014 por la construcción de una carretera estatal que iba a cruzar sus tierras y las cruzó. Marginar a los pueblos, sembrar el miedo, son tácticas para apropiarse de sus recursos. Y lo sabemos porque hay quien planta cara y alza la voz. Pueden matar al mensajero, pero no su mensaje. Han pasado ya 10 días desde que la caravana de migrantes llegó a Tijuana, en México, donde esperan cruzar a Estados Unidos y pedir asilo. El albergue donde se cobijan tiene capacidad para 3.500 personas y ya aloja a más de 5.000. Según las autoridades de Tijuana, no caben más, aunque esperan que en las próximas semanas lleguen otros 10.000 migrantes centroamericanos. Con el hacinamiento han surgido brotes de tuberculosis e infecciones estomacales. Los médicos alertan sobre todo por la salud de los menores. La mitad de los migrantes que aguardan Tijuana son niños. La torre inclinada de Pisa no se va a caer. Los técnicos han conseguido incluso enderezarla un poco y cambiar así su tendencia. El logro ha sorprendido a los propios ingenieros, que hace ya 20 años advirtieron que corría el riesgo de derrumbarse. En el 93 comenzaron los trabajos y a extraer tierra de los cimientos. Pensaban que de esta forma evitarían o desacelerarían la caída, y así ha sido. La legendaria Torre de la Toscana se ha enderezado 45 centímetros en los últimos 17 años, disminuyendo su inclinación medio grado. Pero los expertos tranquilizan, la Torre de Pisa mantendrá su esencia, siempre un poco inclinada. Hacer el mapa topográfico, que luego vimos. Lanzarote es lo más parecido que hay en el planeta Tierra a lo que sería la superficie de Marte. Por ello es el lugar elegido por la Agencia Espacial Europea para entrenar a su cuerpo espacial de astronautas. Estamos en el siglo XXI y Lanzarote es el campo de pruebas. Es la tercera vez que se instala el Campamento Espacial Europeo en Timanfaya. En esta ocasión prueban instrumentos de comunicación y recogida de muestras, la pistola geológica de infrarrojos o esta mochila láser que realiza en tiempo real la topografía de la superficie extraterrestre. Y se comprueba, por ejemplo, si los trajes espaciales son seguros. Esas piedras aquí digamos, cortan fácilmente esos guantes. Así que una lección que hemos aprendido es que necesitamos mejor guantes, si no yo corro un riesgo de cortarme el guante y perder el oxígeno dentro, y es un riesgo para mi vida. El objetivo final es Marte, pero para ello es necesario probar toda la tecnología en Lanzarote y luego en la Luna. Yo me siento aquí como ingeniero, explorador, astronauta. Nosotros trabajamos de verdad. Estamos aquí preparando el futuro de cómo trabajar en la superficie de la Luna. Yo no me siento nada jugando. No es un juego, es entrenamiento para el siguiente gran paso de la humanidad: descubrir si hay vida extraterrestre o si estamos solos en el universo. Hacer el mapa topográfico. Pero han sido las termitas. Han construido la mayor obra de bioingeniería jamás creada por una especie animal. La han levantado en el noreste de Brasil, 200 millones de montículos de hasta 4.000 años de antigüedad que se extienden por un área que equivale
a Gran Bretaña. Sorprende su altura, unos 2,5 metros, pero sobre todo lo que esconde en una red de túneles interconectados cuya excavación equivale a 4.000 pirámides de Giza. Entre los habitantes de estas colonias, los investigadores buscan el habitáculo de la reina termita para entender cómo se estructuran estos insectos bajo tierra. Con esta mirada es fácil pensar que lo más enigmático de ellos está en sus ojos, pero no es donde los gatos guardan su mayor secreto, es en la lengua. En 9.500 años de convivencia con el ser humano, es la primera vez que se ha reparado en la utilidad de la forma de limpiarse de los felinos. My family cat Murphy decided to sit on my lap on top of a microfiber blanket. For some reason he thought the blanket smelled really tasty, so he decided to take a lick, and he actually got his tongue stuck on some of those loops of the fabric. Esta observación ha llevado a un grupo de científicos de Georgia, en Estados Unidos, a indagar sobre la fisonomía de la lengua de los gatos. Hasta ahora se pensaba que sus papilas tenían forma de cono, pero en realidad están huecas por dentro. Es lo que les permite acumular la saliva y extenderla por todo su cuerpo. Si en algo son expertos los gatos, es en limpiarse. Pasan todo un cuarto de su vida lamiéndose. Aplicar como lo hacen a la tecnología podría revolucionar el modo en el que nosotros mismos nos aseamos. So we created a tongue-inspired hairbrush to look at if we could mimic the way that the cat grooms its fur to show that fluid can be distributed down to the roots of the hairs. Pero de este modo que los felinos tienen para evitar la suciedad, las pulgas y los nudos en el pelo, los seres humanos podemos sacar aún más partido. New types of carpet cleaning technologies or ways to apply medication to your pet's fur or skin, or even potentially ways to reduce allergens in cat fur. Un órgano minúsculo que puede pasar desapercibido. Nadie lo estudiaba desde los años 80. Ahora sabemos su potencial gracias a la curiosidad de unos científicos. Una curiosidad que por una vez no mató al gato. La jirafa es el mamífero más alto sobre la Tierra. Su imponente figura recorriendo la sabana es una de las más emblemáticas de África y podría desaparecer porque ha entrado en peligro crítico de extinción. La mayor población de jirafas se encuentra en Kenia y allí su número ha bajado drásticamente por la caza ilegal y la pérdida de su hábitat, de 80.000 ejemplares en los 70 a 28.000 en la actualidad. Kenia ha puesto en marcha un plan de recuperación de este mamífero que incluye responsabilidad compartida con la población, ya que solo el 10% de las jirafas vive en lugares protegidos. Un descendiente de la familia real de Burundi que tuvo que huir del país al estallar la guerra civil se refugió en Londres y como músico autodidacta se ha convertido en una de las promesas del soul británico. Lady Bimieni es una vida de película, es la voz burundesa en el exilio y junto a la banda de Black Belts estará mañana en Madrid y pasado en Santiago de Compostela. Un refugiado de la realeza. Podría sonar a contradicción, pero para G.P. Bimeni son solo circunstancias, no su identidad. Su madre es descendiente de la familia real. Su padre pertenecía a un grupo militar que supuestamente derrocó la monarquía. Y cuando la guerra civil étnica estalló en Burundi en 1993, su vida dio un giro de 360 grados. Más de 300.000 personas murieron. Él estuvo a punto, sobrevivió a 3 intentos de asesinato. A lot of people died. I was in a boarding school and probably 120, 150 people in my school got killed by machetes or petrol live. And the first bullet missed my head, the second one went through. And the third one, there was no more bullets. So that's how I survived. When I was in trouble. Bimeni estuvo ingresado en el hospital y fue acogido por Naciones Unidas como refugiado y comenzó una nueva vida en Reino Unido. Estudió políticas y economía, pero no encajaba. Necesitó mucho tiempo para encontrarse a sí mismo, hasta que este músico autodidacta recibió el empujón que necesitaba. She came and said, you know, you should play for the people. You should go out there and play. So I just went, me? Go out there and play? Because I was thinking, who am I to go and say, you know? I thought, like, you have to be really good, you know? Because no, you should go there and share. So the word share, for me, is good. And it's just like, I can do share.
Vimeni se unió a la banda española The Black Bells y acaban de sacar su primer disco, Free Me, un álbum de soul, rhythm and blues que habla de libertad, esperanza, honestidad y de la necesidad de reconectarnos como sociedad. There are the homeless people, you know, there's people who are absolutely nothing. Nobody want to know anything about them. You don't have to do much, but that compassion, right? Because some people don't want to give them money. They don't want to do that. They just need, hey, how you doing? Cantar es su forma de escapar del pasado y valorar el presente. Mañana, esta profunda y desgarradora voz que recuerda a la de Otis Redding y The Black Bells se subirán al escenario del Festival de Jazz de Madrid. Welcome to the modern age. Arte, tecnología y transformación social. Estas son las tres premisas sobre las que nace Tentacular, un festival de arte digital que nos propone un viaje para entender los efectos de Internet, las redes sociales y el uso de la tecnología en nuestras vidas. Durante 3 días, sociólogos, artistas e investigadores debatirán sobre una sociedad cada vez más interconectada y dependiente de los dispositivos móviles. El Festival de Otoño vuelve a su formato original, convirtiéndose de nuevo en un encuentro único con los grandes nombres del teatro internacional, además de apostar por la creación escénica nacional y madrileña. Como el trabajo de la bailarina y coreógrafa Elena Córdoba, que lleva años complementando su creación artística con la anatomía enfocada a diferentes formas de comprender y practicar la danza. En el nacimiento de la bailarina vieja, Córdoba estrena sobre las tablas de los teatros del Canal de Madrid un montaje que no solo reflexiona sobre el paso del tiempo, sino que lleva implícita una investigación microscópica de la materia en descomposición, convertida en imagen y sonido, con el fin de mostrar el tiempo destructor. Es una obra que visual y formalmente es muy grande, pero su origen es una placa de laboratorio así de pequeña, con algo que lleva descomponiéndose igual 4 meses, ¿no? Entonces esa es como la poética más peculiar de esta obra. Una ficción coreográfica en la que Córdoba establece una relación con un tiempo que flota entre el cuerpo y el relato. Con un tiempo que uno no puede inmovilizar, ni en esa vieja, ni en la joven que fue. Es un personaje que a mí lo que me ha servido es como para diferirme en el tiempo. Otra apuesta de este Festival de Otoño, que estará hasta este domingo en el Teatro de la Abadía, es El bramido de Düsseldorf, de Sergio Blanco, el inclasificable dramaturgo franco-uruguayo, porque así podrían definirse sus textos, hablan de su vida y de sus experiencias. Dice que trabaja el género de la autoficción y en este montaje Blanco relata la agonía y la muerte de su padre para hablar de otros temas. De la violencia, de la muerte, del crimen, de la industria de la muerte, con el tema de Peter Kürten, con el tema de la pornografía, poder abordar temas como el erotismo, el deseo, la sexualidad. A medida que se va desarrollando el montaje, el espectador no percibe la cuestión real por la que el protagonista ha ido a Düsseldorf. Sabemos que estamos allí, pero nunca sabemos por qué, y eso es algo que es muy interesante para la obra, es muy interesante para el espectador, ¿no? Jugar con todas esas posibilidades. Temas que arrojan cuestiones sobre la vida o la muerte, el paso del tiempo, la pérdida, las nuevas tecnologías o la poética. Nuevas miradas y una apuesta por el descubrimiento. Así se presenta este Festival de Otoño de Madrid. Toda esta semana se está celebrando en Huelva el Festival de Cine Iberoamericano, un puente entre culturas y el mejor lugar donde descubrir el enorme talento que hay en las películas que se hacen al otro lado del Atlántico. Además, Gijón, que también está celebrando su Festival Internacional de Cine, y por si fuera poco, este viernes, que va a estar repleto de estrenos en las salas. Si te gusta el cine, pero de verdad no puedes perderte mañana Días de Cine, donde te contarán todo lo que se ha visto en estos festivales y qué películas no puedes perderte. Es la época más bonita ahí, para el campo.
Y estas dos mujeres son las poetas Joyce Johnson y Ellis Cowen. Estamos en los años 50 en Estados Unidos y sus poemas tratan temas importantes sobre todo para las mujeres de la época, como la fertilidad, la maternidad y la libertad sexual. Son las antecesoras de los movimientos de revolución sexual que surgieron en los 60 y 70. Ellas son la avanzadilla de estos movimientos. Una década antes. Nosotros no tenemos realidad aumentada, pero sí realidad imaginada. Así que imaginad una escena que ocurrió de verdad. Suena jazz. Estamos en el Nueva York de finales de los 50, en uno de los garitos de moda del Village. Una muchedumbre inunda el lugar para ver la actuación de los líderes del movimiento contracultural que está transformando la sociedad norteamericana, la generación Beat. Esperan a Jack Kerouac y Allen Ginsberg, pero inesperadamente las dos mujeres suben al escenario. Con sus poemas nos vamos a despedir hasta el lunes. Continuad leyendo y reflexionad. Adiós. Este es el año en el que los mayores, los legendarios mayores, nos dejan solas en la carretera. Nos han dicho que la carretera conduce al mar y han dejado el lenguaje en nuestras manos. Guardamos esas palabras en nuestros bolsillos. Pero para nosotras, la carretera se despliega. Contamos esas palabras en nuestros bolsillos. Nos preguntamos: ¿cómo será la vida sin ellos? No nos detenemos. Sabemos que el camino será largo. A veces nos da por pensar que el viento nocturno huele a mar. ¿Cómo perdonarte esta sangre que no había de fluir de nuevo, sino fijarse feliz en mi vientre para crecer y hacerse hijo? A los 9 meses, sentado intentando ponerte de pie, tu pañal arrastras, el pudor dulce de la mierda de bebé en la casa, sobre la luna tu contorno azul como el de un fantasma, tu carne rechazada que nunca ha de crecer, tus manos que debían haberse asido sobre mi dedo. ¿Qué luz de luna jugará sobre tu pelo? Querido niño adorable, explota, conviértete en los colores de alguien. No te preocupes por lo que piensa todo el mundo. No te preocupes por lo que piensa todo el mundo sobre ti. No hay nadie más inteligente, ni más iluminado, ni más famoso. Soñar era una misión a la que podía renunciar. La noche un lugar para ver todas las libertades que se avecinan.